Y una noticia de último momento que reveló el gobierno en las últimas horas tiene que ver con los autónomos o aquellas personas que reciben ingresos diferentes al salario, que no puedan presentar su declaración de impuestos antes de la fecha límite de este 31 de enero de 2021. No van a recibir una multa por presentación tardía si la presentan en línea antes del 28 de febrero. Así lo anunció el director ejecutivo del HMRC o HMRC, Jim Harra. Más de 8,9 millones de clientes ya han presentado su declaración de impuestos y el HMRC está alentando a cualquier persona que aún no la haya presentado para que lo haga antes del 31 de enero si es posible. Pero cualquiera que no pueda presentarla antes de esta fecha límite, pues ya no va a recibir una multa como normalmente ocurre cada año. Para hablarnos del tema, hacemos contacto a esta hora con Julián Rodríguez de Global P&G. Él es un contador quien trabaja para esta importante firma de contadores aquí en las Islas Británicas. Julián, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Orlando, muchas gracias. Julián, la mayoría de las personas tendrán ahora una razón válida para presentar su declaración de renta tarde este año. Nos imaginamos que debido a las circunstancias actuales de la pandemia, pero este anuncio del gobierno puede ser un alivio para muchos. Sí, efectivamente, hay mucha gente que en este momento todavía no tiene preparada su declaración de renta y pues este plazo es muy importante ya que se van a beneficiar en el sentido de que tienen más tiempo para preparar muy bien su declaración de renta y no pagar la multa que siempre es de 100 libras. Después de que se venza la fecha límite, así sea por un minuto, ya entran con 100 libras de penalty por no presentar. Entonces, todas estas personas que a esta fecha, a este momento, ya estamos a 5 días antes de 6 días antes de que se venza, todavía no han preparado su declaración de renta y están corriendo, organizando, preparando su declaración, pues les va a dar un poquitico más de tranquilidad en ese sentido. Hay que hacer claridad, Julián, porque están quitando la multa, que por lo general el primer trimestre son 100 libras esterlinas, esta es una cifra estándar, pero no están retirando el cobro de impuestos cada día que pase, que ese sí es un poco más bajo. Sí, efectivamente, muchas gracias, Orlando. Hay que diferenciar que el gobierno genera multa por presentar tarde la declaración y también intereses por pagarla tarde. Entonces, en este caso, el gobierno la ayuda que está dando es que no va a cobrar la multa, pero sí va a cobrar intereses. Entonces, la recomendación continúa en que si es posible presentarla antes del 31 de enero, presentarla y pagarla para que no vayan a incurrir en intereses por el pago que genere esta declaración. Es importante también decir que los intereses no son muchos, entonces si las personas no pueden pagar precisamente porque no tienen el valor exacto de lo que le va a generar la declaración, entonces que se pasen unos días, pues no va a ser mucha la diferencia. Sigue siendo una gran importante ayuda el ahorro del penalty de 100 libras. ¿El gobierno qué ayuda tiene en la actualidad para las personas que no puedan pagar a tiempo el 31 de enero? Tiene diferentes sistemas, todos están en la página web de HMRC, pero digamos el que más se está usando en este momento es diferir el pago a 12 meses. Se puede hacer online o se puede hacer de manera telefónica. Básicamente es hacer un setup de un direct debit dependiendo del monto de lo que le dé a pagar. Esto tiene una restricción, montos a pagar por más de 30,000 libras no pueden hacer este tipo de plan de pago, pero montos inferiores a 30,000 libras sí se puede. Aquí hay mucha gente que todavía no tiene la cultura de declarar renta como si lo hacemos en nuestros países, tal vez por desconocimiento o simplemente porque quiere saltarse la ley. Pero ¿por qué es tan importante declarar renta en este país? Bueno, primero que todo es una responsabilidad social con el gobierno, es una obligación para todas las personas que generen ingresos, ya sea digamos, ingresos laborales, ingresos como self-employed,
ingresos como director de compañía, ingresos por venta de activos, inclusive ingresos cuando usted recibe una herencia. Eso para usted viene siendo un ingreso. Entonces, todos los ingresos en este país son declarables y se debe pagar impuestos según sean los cálculos, ¿no? Porque todos los ingresos tienen gastos asociados, entonces hay que restarle también los gastos. Pero obviamente por ley, todas las personas que reciban ingresos deben hacer sus declaraciones de renta. Las personas que solo tengan trabajos no deben preparar su declaración de renta porque prácticamente la empresa en la cual trabajan hacen la declaración de renta por cada persona, es lo que llamamos el P60. Pero básicamente es eso, es una obligación de todos los ciudadanos para con el Estado. Y asimismo, el Estado brinda ayuda a los ciudadanos a través de los sistemas de salud, a través de la pensión del Estado y a través de las diferentes ayudas cuando las personas lo necesitan. Cuando los trabajadores reciben normalmente sus pagos por los servicios que ellos ofrecen o productos que venden, piensan que al recibir dinero en efectivo no deben declarar renta, Julián. ¿Es eso cierto o están errados? No, eso es un error y es un error que se presenta mucho. eh, Porque es algo que nosotros lo llamamos como trabajar en negro, ¿no? Entonces, si yo recibo en cash, nadie va a notar de que yo recibí ese dinero, no va a estar registrado a través de un banco, no va a estar registrado a través de ninguna entidad, o sea, es como si no existiera, entonces no lo tengo que declarar. Y en parte es muy difícil de detectar, pero por ejemplo, veíamos este año, todas las personas que no declararon ese cash, las declaraciones de renta les dio muy bajito. Entonces, cuando al momento de recibir una ayuda o al momento de recibir, digamos, un grant del gobierno que va basado en sus declaraciones, pues asimismo la ayuda les salió muy bajita y en este momento se vieron afectados. Básicamente, con respecto a esto, es un llamado a la honestidad, es un llamado a que si uno gana, uno debe pagar sus taxes, independientemente de si es en cash o si es a través de un banco, o sea, a través de una factura. Lo que uno gane es parte del negocio. ¿Qué información financiera debo poner en el self-assessment o declaración de renta, Julián? Bueno, dependiendo de cada persona, dependiendo de qué ingresos tiene esa persona, es muy común entre la mayoría de nuestros clientes, por ejemplo, si es self-employed, se coloca obviamente todos los ingresos que ha recibido esa persona durante el periodo fiscal que se esté haciendo. Para esta declaración sería desde abril del 2019 a abril del 2020. Entonces se toman todos los ingresos que esa persona recibió. Por ejemplo, si es un Uber, ¿sí? Si es un conductor de Uber, Uber le paga a esta persona semanalmente o inclusive diariamente o mensualmente, dependiendo de cómo lo manejen. Entonces, todos esos ingresos de Uber se deben reportar como un income. Y obviamente también se deben reportar todos los gastos asociados. Entonces, por ejemplo, esa persona tuvo combustible, reparaciones del carro, que pagos de road tax, etcétera. Entonces, toda esa información se debe ingresar en la declaración de renta. Algo importantísimo que hay que tener en cuenta es que hay que tener soportes y recibos de todos los gastos que se descuente en esa declaración, porque en cualquier momento una auditoría de HMRC y no hay esos soportes, pues van a decir que esta declaración está mal hecha, van a hacer una corrección y le van a generar de pronto multas, penalties, eh, y le va a incrementar obviamente el valor a pagar. Entonces hay que tener soportes de toda la información que se presente en la declaración de renta. Julián, aquí hay un televidente que a través de nuestras líneas nos pregunta lo siguiente. ¿Qué es eso del anticipo? Nos imaginamos que hace referencia a ese dinero extra o demás que nosotros a veces pagamos como anticipo en nuestra declaración de renta. ¿A qué hace referencia el anticipo, Julián? Ok, el anticipo básicamente es, eh,
el gobierno, el gobierno considera que usted mínimo va a ganar lo mismo de lo que está declarando de renta en este momento para el siguiente año. Mínimo lo mismo o más. ¿Sí? O sea, el gobierno no va a pensar de que usted le va a ir mal y de que usted va a perder y va a pagar menos. No, mínimo le va a ir igual o mejor. Entonces, con base en esa mentalidad, si a usted le da un valor a pagar de tax de más de 1.000 libras, usted le va a tocar pagar un 50% de ese valor de anticipadamente para el siguiente Self-Assessment Tax Return. Entonces, ese es lo que llamamos como el anticipo. Entonces, hay que explicarlo, hay que diferenciarlo porque mucha gente, claro, cuando le da el valor a pagar le aparecen 4.500 libras y dice, pero ¿por qué tanto de tax? Pero realmente usted está pagando 3.000 libras de tax por ese año más 1.500 para el siguiente año como anticipo. Entonces quiere decir que el siguiente año, lo que sea que le dé de valor a pagar, ya va a tener 1.500 pagas. Entonces va a pagar lo que sea menos la diferencia que ya pagó anticipadamente. Entonces es hacer esa aclaración porque el valor que le va a pagar en el momento no muchas veces corresponde solo a ese año. Ahí va incluido un anticipo para el siguiente año, que es bueno también porque usted ya se está, digamos, programando que va a pagar menos el siguiente periodo. Ese es el teléfono que aparece en pantalla de Global P&G Accountants para que usted se comunique y adquiera el servicio si aún no ha presentado su declaración de renta. Más aún con este nuevo plazo que ha dado el gobierno de extender ese tiempo que usted requiere, tal vez por la pandemia, de entregar de manera tardía su declaración para este año. Él es Julián Rodríguez de Global P&G. Julián, usted ha sido muy gentil. Muchas gracias por atendernos a esta hora. Muchas gracias a usted.